de mis títulos. En este módulo se va a administrar todo el catálogo del editor. Ítem, administración de títulos. Aquí va a aparecer el detalle de cada título que se cargue el editor. Nos va a informar específicamente como una ficha técnica con sus respectivos botones de acción para poder gestionar. Entonces, vamos a ver primero cómo es agregar un título para el modelo de distribución desde cero. Vamos a ir nuevamente, módulo mis títulos, y el sistema nos proporciona una plantilla ingresando por el ítem ABM catálogo vía archivos. Si ingresamos aquí, el sistema nos muestra dos plantillas Excel. La primera, que es la que nos debemos como tal diligenciar, y la segunda, que es más un instructivo para los códigos que se deben tener en cuenta para poder diligenciar la plantilla. Entonces vamos a ver los archivos para editar con la información que se requiere para cada título en cuanto a metadata para poderlo activar al modelo de distribución. Entonces, este archivo es el que nos solicita el sistema que debemos diligenciar con los campos que se deben activar para distribución. Entonces, primero, nos pide un metatítulo. Este metatítulo siempre lo debemos dejar en blanco. Este es un ID que genera Bibliomanager internamente una vez cargamos la metadata. Nos solicita un tipo de código. Este tipo de código, importante tener presente, siempre debe ir diligenciado y lo único que podemos relacionar allí es ISBN. Bibliomanager en el momento solo distribuye libros con ISBN. Luego nos pide que relacionemos el código, es decir, el número del ISBN. Aquí importante relacionarlo. Si se puede relacionar con sus guiones tal cual lo expide la Cámara Colombiana del Libro, mucho mejor. Si no se tiene, pues ahí puede correr. Estado. Acá en estado siempre debemos relacionar A mayúscula de activo. En soporte siempre debe ir diligenciado con la P porque estamos haciendo distribución de libro físico. Debemos diligenciar el título, el subtítulo es opcional y el título original. Aquí vemos dos columnas con el dato de título. Esto es básicamente en caso tal de que el libro que vayamos a cargar para distribución tenga de pronto alguna traducción, que su idioma original sea en inglés, pero la que vamos a distribuir es en español. Entonces, en el título se debe poner el título como tal en español y en el título original se debe poner como tal el título, pero en inglés. Luego vamos con los autores. Importante, este metatítulo se debe diligenciar. Aquí importante no relacionar más de 5 autores. Cuando son más de 5 autores o que cumplen diferentes roles como compiladores, traductores y demás, ya se pone como varios y ponen los códigos que a los cuales corresponda esos roles. En el caso tal del ejemplo que vemos acá en pantalla, son solo 2 autores. El sistema nos solicita que para relacionar los autores cumpla cierta estructura. Entonces, primero debemos relacionar apellido, coma y el nombre para el primer autor. Para diferenciar este autor del siguiente, separamos punto y coma y luego volvemos con la misma estructura. Apellido, coma, nombre. Vamos luego con los roles que cumple estos autores. Otro metatítulo importante en la metadata para activar. Aquí se relacionan los códigos de los roles que cumplen los autores que se van estableciendo. Importante tener presente que en roles debe ir la misma cantidad de códigos que se establece tanto en la cantidad de autores. En este caso, como son 2 autores, debo relacionar 2 códigos. Así cumplen la misma función, se establece el código 2 veces.
¿Listo? En este caso, pues no cumplen la misma función, tienen diferente código. Para ver qué código corresponde, vamos a ir al otro Excel que se descargó y aquí vamos a poder revisar que este Excel está clasificado por pestañas. Entonces vamos a ir a la pestaña de roles. Aquí nos aparece el código y el rol al cual corresponde. Entonces aquí podemos buscar el que corresponda y simplemente vamos a establecer el código de la columna. ¿Listo? Código interno. Este código sí es opcional. Esto es más que todo para de pronto si la editorial tiene como tal un código interno asignado para su catálogo, simplemente para control de ellos. Si no lo tienen, se puede dejar en blanco. Metadato importante, la editorial. Aquí debe ir el nombre de la editorial, tal cual está creada en el sistema de Bibliomanager, en la cuenta cuando se generó. El sello también es importante. Acá si no hay un sello específico, se vuelve a mencionar el nombre de la editorial. La colección es opcional, ya eso depende del catálogo que se vaya a cargar. Seguimos con edición. La edición sí es importante y es un campo indispensable para activar. Acá importante solo establecer el número de edición solito, uno, dos o tres, sin nada más. Luego vamos con la fecha de publicación. Esta también es importante. Se debe, acá la misma plantilla nos da la estructura que se debe cargar. Entonces esa misma estructura es la que se debe respetar. Día, mes y año. País de edición también es otro importante. Lo que es país de edición, lengua de edición y lenguaje original son importantes y el sistema nos lo pide que lo establezcamos también con una codificación. Entonces, para esto vamos a ir a nuestra plantilla de códigos y aquí vamos a ver países. Entonces, de igual manera está el listado de países con con su código. Entonces, dependiendo al que corresponda, se debe relacionar el código, que en este caso sería la sigla. Luego, con lengua de edición y lengua original, lo que comentaba hace un momento. Esta se establece también para el tema de si el libro que se va a comercializar tiene un idioma diferente, que haya tenido alguna traducción. Entonces, en lengua original se pone el idioma original y en lengua de edición va el idioma al cual corresponde este título al que vamos como tal a distribuir. Entonces aquí vamos a la plantilla de códigos y vamos a ver aquí la pestaña idiomas y es exactamente lo mismo, que aparecen los idiomas y sus siglas, las cuales se deben relacionar tal cual está aquí en la plantilla. Listo. Seguimos ya con el tema de la clasificación. Aquí el sistema nos da la opción de diligenciar tres tipos de clasificación, partiendo que la clasificación uno es la más específica, ¿no? El sistema como tal solo nos permite o nos obliga a tener la primera clasificación. Ya la 2 o la 3 es opcional, pero importante siempre tener la primera. Para esta clasificación también vamos a nuestra plantilla de códigos, pestaña clasificación y aquí están las diversas áreas en las que podemos revisar a la cual corresponda el título que vamos a cargar y simplemente vamos a relacionar el código de la columna A según lo que corresponda. ¿Mm? Importante en la plantilla de los metadatos, por clasificación uno solo se puede registrar un código. Ya si van a registrar otro código, ya sería clasificación 2 o clasificación 3. ¿Listo? Aquí nos habla de una imagen tapa. Esta imagen pues es opcional. Aquí nos habla luego de la audiencia. Este sí es importante y se debe registrar.
Para audiencia también necesitamos ir a nuestra plantilla de códigos, pestaña, audiencia. Aquí tenemos las opciones de audiencia y debemos establecer el código o el número al cual corresponda. Entonces, si ya es un libro que va a algo ya más técnico, a un público como tal ya definido, entonces revisamos y ponemos el número que corresponda. Luego nos pide resumen corto y resumen. Estos dos son importantes diligenciarlos aquí en la plantilla. ¿M? Y se debe relacionar, debe ser una reseña, algo muy concreto. ¿M? Lo que nos pide el sistema es que no supere los 3.500 caracteres. ¿M? Debe ser algo muy específico. Ese resumen puede ser igual para los dos campos, entonces, como puede que ya es decisión del editor si quiere que sea diferente, como puede que sea igual, lo deben relacionar ahí en la plantilla. Luego vamos con índice. Este metadato pues realmente no lo solicitan, no es obligatorio, ya es opcional. Vamos con palabras claves, este sí es muy importante. Acá el sistema nos pide que podamos relacionar palabras claves que faciliten la búsqueda del título. Entonces aquí podemos relacionar palabras separadas por coma o en su defecto se puede relacionar párrafos no tan extensos, algo muy puntual que facilite también a la búsqueda como tal del título. Esto en cuanto a información del libro, ¿m? Temas técnicos del libro y demás para facilitar su búsqueda y darle la visibilidad. Ahora vamos a entrar con el tema de características de impresión. Entonces, aquí, ancho y alto. Estos datos son obligatorios y se debe establecer el tamaño del libro cerrado en milímetros. Luego vamos con las páginas totales. Aquí se debe estipular la paginación total del libro, no importa si va algunas a color o algunas a blanco y negro, debe ser el total. Ya aquí tenemos el ítem definido de páginas a color. Este pues ya va definiendo la cantidad que tenemos de páginas a color, si aplica, si es el caso. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo digo que páginas totales son 100 y que páginas a color tiene 10. O sea, 10 de esas 100 páginas son las que van a color. En inserción color, este pues casi no lo manejamos ya que estos son para insertos y en el momento no está habilitado para distribución. Vamos con el tipo de papel blanco y negro. Este es importante, al igual que el tipo de papel color. Tipo papel blanco y negro y lo que es tipo papel color lo debemos establecer por código según la plantilla de códigos y vamos a ir a la pestaña de atributos. Aquí va a aparecer todo lo relacionado a características de impresión y podemos ver los papeles que tenemos asignados para contenido blanco y negro. Aquí debemos buscar el papel y seleccionar el código. ¿M? En este caso, entonces, digamos que es un Bookreen de 55 y el código es el de la columna B. ¿M? Para color pueden ver que también, aunque son papeles iguales, ¿m? El código siempre tiende a variar porque el sistema nos pide que se discrimine qué va a color y qué va a blanco y negro. Puede ser el mismo papel, pero deben tener en cuenta que no va a ser el mismo código. ¿Listo? Entonces es muy importante tener eso presente para poderlo relacionar en la plantilla. Entonces aquí tenemos papel, el código en este caso, el Bookreen 55, y vamos a relacionar ahora el que es a color, de acuerdo a nuestro ejemplo, que también lo vamos a hacer en Bookreen de 55. Entonces, como definimos acá unas páginas a color, importante, siempre entonces debemos definir aquí el papel a color.
Luego vamos con el tipo de papel de la tapa y la impresión de la tapa. Estos son obligatorios y también va con códigos. Entonces vamos a la plantilla de códigos. Buscamos aquí impresión tapa y papeles. Entonces vemos tipos de papeles para la tapa. Tenemos estas opciones habilitadas según lo que aplique. Seleccionamos el código y lo mismo para la impresión de la tapa. Dependiendo del tipo de impresión que sea, se debe seleccionar el código y relacionarlo en la metadata. Entonces acá vemos que este va en un esmaltado de 300 y que tiene una impresión de tapa a 4x0. Pasamos al laminado. Importante aquí, el laminado debe ser general, ya sea brillante o mate, y también debemos ir a nuestra plantilla de códigos para seleccionar el código al que corresponde. En este caso, tenemos brillante o mate y seleccionamos el código. Aunque ustedes ven que aquí está habilitado el V parcial, este no está ahorita habilitado como tal para distribución. Entonces, si lo seleccionan, el sistema les va a arrojar un error, ya que este es un acabado especial. Vamos con solapas. El tema de las solapas es opcional, ya depende del libro que estemos cargando. Entonces, en el caso tal de que lleve solapas, se debe poner la palabra sol con. Esto también está definido aquí en nuestra plantilla de códigos, solapas. Si lleva solapas, se debe poner sol con. Listo. Si no lleva, simplemente dejamos el espacio en blanco. En el caso de que lleve, se relaciona el tamaño de la solapa en milímetros. Y por último tenemos el tipo de encuadernación, que también es obligatorio y también es con código. Aquí vamos a ver el tipo de encuadernación que manejamos. ¿Mm? Tenemos estas 4 opciones habilitadas. Entonces, dependiendo de lo que aplique, escogemos el código y lo relacionamos en la plantilla. Terminando ya con las características de impresión, ya vamos a pasar a lo que son los perfiles de distribución y el precio de venta. Entonces, estos dos datos que nos aparecen acá, que es disponibilidad POD y disponibilidad 1 a 1, siempre deben ir con la letra S mayúscula. Esto significa que va a quedar el título habilitado tanto para impresión, cuando el editor solicite cotizar, como para distribución, uno a uno. Luego el sistema nos pide el precio de venta del libro en 3 diferentes monedas. Precio local, que es nuestra moneda local, pesos colombianos, precio en dólares y precio en euros. Hay clientes que tienen este precio pues ya estipulado en las diferentes monedas. En caso tal de que no sea así, simplemente al momento de la carga de la metadata se hace la conversión a la TRM del día y importante establecer aquí ajuste automático. Nosotros sugerimos que siempre quede habilitado como sí, ese. ¿Mm? ¿Para qué? ¿Qué va a pedir este ajuste automático? Que el sistema siempre pueda ajustar estos costos de envío, perdón, estos costos de como tal del precio de lo que es la venta del libro en las diferentes monedas, partiendo del hecho de que es una distribución internacional y se van a generar ventas tanto en euros, dólares y demás monedas. Entonces, siempre dejarlo con la letra S mayúscula para que el sistema pueda hacer un ajuste y nos permita vender el libro en la moneda justa y que nos mantenga siempre ese precio equilibrado, que no se venda ni tan costoso o en su defecto con un menor precio
y que no alcance a cubrir los porcentajes de regalías del modelo. Y por último, ya pasamos a los derechos de venta y los perfiles de distribución. Estos también son obligatorios y aquí seleccionamos la palabra Word, viene siempre predeterminada ahí, que significa que vamos a poder hacer esa distribución en todos los países que actualmente tenemos presencia y en los que se vayan conectando a medida que vaya avanzando el modelo. En caso tal de que haya alguna restricción, que el cliente diga, se puede distribuir en todos los países, pero no en Colombia, aquí es donde debemos hacer esa restricción. ¿Cómo lo hacemos? Podemos crear ya directamente acá el perfil. R de restricción y el país que vamos a excluir, que sería Colombia. Y así tendría que quedar establecido en los dos campos. ¿Listo? Ya estos dos ítems de activar mercados y el ajuste automático de mercados, eso sí los dejan tal cual, que ese es opcional para futuros mercados. Lo dejan en blanco. Todo lo que está en amarillo es la metadata obligatoria para poder activar un título al modelo de distribución. ¿Mm? Importante, cuando se diligencia esta metadata, como pueden ver acá está el instructivo detallado de cada dato, cómo se debe diligenciar, pero cuando la carguen y diligencien, esto lo deben eliminar y cargar el archivo lo más limpio posible. ¿Mm? No le cambien la estructura, no le pongan bordes, nada de ese tema. Entre más limpio lo carguen y mantengan el formato que tiene la plantilla, más fácil va a cargar en el sistema. ¿Mm? Ya con esto, entonces yo puedo ir nuevamente a nuestro perfil del editor. Y aquí, en el mismo módulo de mis títulos, ABM Catálogo de Archivos, puedo seleccionar el archivo que ya hice de metadata. Importante tener presente que esta plantilla se utiliza para hacer cargas masivas cuando son títulos, no sé, 5 o 10 títulos, cuando son cargas grandes, para facilitar y optimizar como los tiempos. Entonces acá podemos seleccionar el archivo que vamos a cargar. Importante, siempre tiene que ser en formato Excel. ¿Listo? Se carga. Lo cargamos, seleccionamos, le damos cargar. Acá el sistema nos muestra cómo está nombrado y le damos siguiente. Cuando le damos siguiente, el sistema nos hace una previsualización del archivo que vamos a cargar, pues para corroborar que esté bien, ¿sí? Acá en este caso yo lo hice el ejemplo con la plantilla, claramente no la debo cargar con esta información como tal, pero es para que se den cuenta. Una vez se seleccionen que es el archivo, le dan confirmar y automáticamente les va a aparecer una nota que dice que su archivo está siendo procesado, ¿sí? Y que para revisar su estado puede ir a la opción de resumen de procesos y le dice dar clic aquí. Si le dan clic ahí, los va a llevar directamente a este ítem. ¿Que dónde lo encuentran? En el módulo de mis títulos, resumen de procesos. Ahí en resumen de procesos, esa carga les va a aparecer en estado pendiente o en proceso, finalizada o si genera algún error, en estado de error. Esa carga va a ir como ese paso a paso para, para validar que todo esté bien y que cargue. Esta carga, así sea una cantidad de 100, 200 títulos, no tarda más de 5 minutos, exagerando. Es básicamente que es rápida en lo que el sistema hace la revisión y hace la carga. Si yo reviso cada estado, aquí me va a aparecer esta información. La fecha en que yo hice la carga, el nombre del archivo que cargué, importante
que carguen el archivo y le pongan el nombre al que corresponda, ¿sí? Normalmente cuando yo hago cargas, le pongo un ejemplo. Si son novedades, el mes guión novedades 2023. Un ejemplo, para definir bien qué es lo que se está cargando y poder llevar un control. Siempre en los estados, si sale finalizada o si sale error, les va a aparecer siempre en la parte de los botones de acción el detalle. Y aquí les va a aparecer qué errores hay, ¿sí? En este caso, acá les va a aparecer cuántos títulos se insertaron o se modificaron y cuántos les generó error. ¿Mm? En este caso, digamos, esta carga generó errores de inserción y aquí les aparece el detalle de cuáles son, ¿sí? Este era seguramente un archivo de 18 y todo generó error al momento de carga. ¿Por qué? Porque dice, no se actualizó el soporte P, es decir, que de pronto cuando se generó la plantilla, no establecieron en la columna de soporte la letra P. ¿Mm? Y también nos dice que en el metatítulo se revisa que haya quedado en blanco al momento de la carga cuando es un título nuevo. ¿Mm? Entonces, todo eso es lo que pues acabamos de ver, que se debe tener mucho cuidado en la información que se relaciona para que no arroje ese error. Listo. Y una vez ya cargada la metadata, ok, vamos nuevamente al módulo de mis títulos, administración de títulos, y aquí nos debe aparecer esa metadata que se cargó. Recuerden que nosotros podemos filtrar por negocio, POD y distribución. ¿Listo? Entonces aquí va a aparecer esa metadata que nosotros cargamos, y ya vamos a poder entrar a cada título para revisar. Cuando se cargue la metadata por esta opción de plantilla, debe aparecer acá todos estos campos diligenciados. Aún les va a aparecer pendiente de carga la imagen y va a aparecer así como no disponible porque hasta el momento solo se cargó metadata. Nos hace falta hacer la carga de archivos. Entonces esa carga de archivos la vamos a entrar a hacer ya ítem por ítem en la opción de archivos y aquí el sistema nos va a indicar que debemos cargar los archivos en el módulo de gestión subida de archivos, archivos en formato PDF, tapa original con Trimbox aparte y el contenido original con Trimbox aparte en PDF. Cada uno tiene su opción para seleccionar el archivo y hacer la carga. Importante al momento de hacer la carga, el sistema hace la validación de que el archivo corresponda a la metadata que se cargó en el sistema y él mismo les va a arrojar que está ok o si tiene errores les va a arrojar qué error tiene para que ajusten y vuelvan a cargar. Si les carga perfectamente, entonces ya aquí en archivos disponibles debe aparecer esos archivos que cargaron, la fecha en que cargaron y la versión. Esa versión hace referencia a cuántas veces han cargado ese archivo. Y cuando cargan ya todo, automáticamente va a aparecer la tapa, una previsualización pequeñita de lo que es la carátula del libro. Y todos estos ítems que ven aquí, como inicialmente activamos todo para distribución e impresión, aquí en negocios deben cerciorarse que esté habilitado así. Así debe verse cuando está toda la metadata cargada. El negocio POD activo y en distribución activo con su carátula. Eso nos da a entender que ya todo está ok y puede ser visible ya para entrega a las librerías para que inicien su visualización. ¿Cómo van a ver que ya está todo ok en canales de venta?
lo consultan y aquí les va a aparecer el listado de las librerías, ¿m? Por país. Acá es importante, si está todo en chulito es porque el título está como tal completado y ya se entregó ese título a la librería para que ella actualice su catálogo y lo pueda darle la visibilidad como tal a través de su página web. ¿M? Si de pronto les aparece al lado, este ejemplo, al lado la letra M, es porque el título le hace falta metadatos. Si simplemente ponen el cursor ahí y se paran encima de la letra M, ahí les va a indicar qué es lo que hace falta para que lo completen y puedan dejar activo el título. ¿Listo? Ahora vamos a ver. Este cliente puntualmente también tiene activo el modelo para distribuir en Ingram. ¿Sí? Aunque en el momento estamos haciendo pruebas precisamente con este cliente, la estructura es exactamente igual. Acá se ve si sí queda activo o no y el estado en que está. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita estamos haciendo pruebas, en este caso, digamos, con este título puntual, es una de las pruebas que estamos haciendo, que ya se envió a Ingram y aparece en amarillo porque está en proceso de validación. Si se paran ahí, ahí dice que están pendientes de validación porque lo están revisando internamente en Bibliomanager para poderle dar el alta. Importante que cuando ya den el alta debe aparecer de igual manera con el círculo verde con la palabra, con la letra D. ¿Listo? Ahora, aquí también, ya con esta información, el editor también va a poder solicitar pedidos, ¿m? De reimpresiones, ya sea simple o múltiple. ¿Cómo lo va a poder hacer? Con el botón de pedir. Si yo le doy aquí pedir, el sistema me va a poder, me manda ya a que yo establezca la cantidad que voy a pedir y como ya está toda la información del libro especificada, simplemente le doy siguiente y él me va a cotizar inmediatamente costo de producción del libro. Y aquí puedo gestionar las entregas. ¿Mm? Este es el modo de reimpresión simple. Solicito impresión de un título con un punto de entrega. ¿Mm? Ahora, si yo quiero solicitar reimpresión múltiple, debo ir al módulo de POD, pedido de reimpresión múltiple. Y aquí, este ítem de pedido de reimpresión múltiple solo está habilitado para los títulos que ya están creados en el sistema. No se puede hacer reimpresiones múltiples con libros que no estén. ¿Sí? Entonces, acá va a aparecer todo el historial de los títulos que ya están y de los cuales yo puedo pedir. Entonces, yo puedo decir que quiero pedir de este título 2 y de este título 3. Puedo seleccionar la cantidad de títulos que yo quiera, en cantidad de ejemplares que yo quiera y le doy siguiente. Y aquí, este tipo de reimpresión múltiple me permite imprimir diferentes títulos en diferentes cantidades con un solo punto de entrega. Entonces, si yo establezco acá un punto, le doy siguiente y ya el sistema lo que va a hacer es que me va a cotizar lo que es costo de producción por cada título, cada cantidad, y aparte me hace un envío de los 5 libros que cotice de diferente referencia a este punto de entrega que establecí y me totaliza. ¿Mm? Importante, si solo quiero cotizar, llego hasta aquí, tomo un print de pantalla y cancelar. Si ya voy a poner en firme el pedido aprobado, le doy finalizar y automáticamente el pedido ya queda cargado. Importante tener presente que entre más actualizado tengamos el catálogo en la opción de mis títulos, pues más facilidad vamos a tener para solicitar pedidos, cotizaciones y también para dejarlos activos a distribución. Y por último, vamos a ver el tema de reportes de ventas del modelo de distribución. Entonces aquí vamos a ingresar al módulo de distribución
reportes de venta y aquí vamos a poder monitorear las ventas que se van generando al día. Importante tener presente que este sistema se va actualizando al día en línea y si hoy se genera una venta, si no sea en Colombia, sino en México, ahí va a aparecer directamente relacionada. Podemos revisar ventas específicamente por un periodo determinado. Importante siempre seleccionar estos checklists para que aparezca toda la información detallada y le damos buscar. Y nos va a aparecer todo el reporte de las ventas. Nos aparece el título, en qué país se vendió, a través de qué librería, con qué pedido entró, la fecha, el estado, la moneda en que se vendió, el precio, el margen que le corresponde al editor y nos totaliza. Y así es como podemos monitorear las ventas del modelo de distribución. Y esto sería todo lo relacionado al modelo.